Bueno, pues muchas gracias por la invitación. En este caso armé una presentación mucho más dinámica, mucho más amable para ustedes. Creo que aquí lo importante es mostrar el proceso que muchas veces se trunca o nos cuesta mucho trabajo el elaborarlo, y sobre todo cuando somos estudiantes o estamos en este proceso de aprendizaje. Me gusta mucho empezar con esta imagen, que podría ser un dibujo de un niño de 3 años o 4 años o que sea. Pero es un croquis, es un boceto, es un dibujo, como lo queramos llamar, de Robert Venturi, un Pritzker de la arquitectura. Y para mí este dibujo dice mucho porque siempre estamos con esta noción de que el arquitecto es el experto en la mano, el experto en hacer maquetas, en hacer modelos, en renderizar ahora, en usar la inteligencia artificial. Nos volvemos todólogos hasta cierto punto y creo que tenemos que empezar por lo básico, ¿no? Y aunque tenemos muchísimas herramientas hoy en día, la mano es la que siempre tenemos aquí, ¿no? Entonces, para mí es bien importante el partir de estos primeros dibujos. Y conforme vamos avanzando, se vuelven construcciones, se vuelve proyecto arquitectónico, se vuelve lo que sea. Nos puede gustar o no gustar. Robert Venturi es un arquitecto renombrado, pero al mismo tiempo muy criticado, ¿no? Entonces, no importa si nos gustan o no nos gustan las cosas, lo importante es generar contenido que tenga un sustento. Y en ese sentido, pues Robert Venturi siempre lo hizo, ¿no? Y también desde la trinchera de la mano, en este caso, este es un boceto de Renzo Piano, donde ahí tiene un libro de bocetos que es interesantísimo porque muestra en las bolsitas que te daban antes en los aviones, ¿no? Para cualquier percance, y ahí se ponía a diseñar. Él tiene oficinas en todo el mundo, entonces se la pasaba viajando y hace estos bocetos que, repito, nos pueden gustar o no gustar, pero son parte esencial del quehacer y de la práctica arquitectónica. Tenemos que aprender a resolver las cosas cuando podamos y cómo podamos. Y este es el proyecto hecho, ¿no? Me estoy saltando como del boceto inicial al resultado final. Y esa es la parte importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el papel en blanco? ¿Qué pasa? O sea, estoy hablando de Renzo Piano y de Robert Venturi, podemos decir, no, pues estos son genios de la arquitectura y a lo mejor desde el día 1 ya tenían este boceto y tenían resuelto todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los simples mortales como nosotros, que necesitamos o que pensamos que un día nos vamos a despertar a las 3 de la mañana y vamos a tener la idea generadora y vamos a decir, se me ocurrió esto, y tienes el papel en blanco en el respirador, bueno, ¿cómo le llaman a la mesa ustedes? Donde dibujan, pero bueno, tienen la idea generadora y a partir de eso va a ser una genialidad arquitectónica y vamos a estar del otro lado, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que yo creo que también Robert Venturi y Renzo Piano y quienes se nos ocurra tienen un proceso. Y este proceso es la parte importante que nosotros tenemos que poner muchísima atención y sobre todo poner mucha sensibilidad. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas que hacen mucho más nutrido el proceso, pero la realidad es que si no tenemos dentro de este proceso la posibilidad de generar un pensamiento crítico, no va a servir de nada, ¿no? Y por eso lo llamo la presentación del concepto de la obra arquitectónica. Aunque no siempre termina con la obra construida, tenemos que proyectarlo así, por lo menos en nuestra cabeza, pensar que en algún momento va a estar construido en algún lugar, ¿no? Porque si no pierde total carácter. Les voy a presentar 4 proyectos muy diferentes todos, cada uno con distintas premisas de diseño. En este caso es un huerto urbano. Este huerto urbano fue para el gobierno de la Ciudad de México, lo cual lo hizo todavía más complejo. Como saben, bueno, no sé si sepan, más bien siempre hay mucha corrupción, hay muchas cosas que impiden que las cosas fluyan como quisiéramos. Y traté de hacer unos diagramas resumiendo este proceso de diseño que tenemos, ¿no? Obviamente
esta parte de la investigación, esta parte del análisis, es mucho más compleja que todo que nada más este diagrama. Pero al final del día, creo que dependiendo de cada proyecto es como tienes que ir embonando las distintas partes del proyecto arquitectónico. Entonces, en este caso, pues literal teníamos que hacer una cubierta que librara 2.500 metros cuadrados. Tenía que ser ligera, tenía que albergar una serie de plantas, de árboles y de distintos elementos. Entonces, lo que siempre hacemos en la oficina en este trabajo multidisciplinario con todas las personas que forman el taller es hacer este famosísimo brainstorming o lluvia de ideas. Pero también tenemos que pensar y visualizar que esta lluvia de ideas no tiene que estar limitado a solo la arquitectura o a lo que nosotros visualizamos como arquitectura, ¿no? La realidad es que podemos hablar de lo que sea en esta parte y no solo están involucrados arquitectos, ¿no? Digo, no es como que tenga biólogos en mi oficina, pero involucramos a cualquier tipo de persona que pueda opinar, porque a final de cuentas cualquiera de nosotros habita el espacio, somos habitadores, ¿no? Entonces, antes que arquitectos somos usuarios y somos habitadores. Entonces, partiendo de eso, tenemos que involucrar a la mayor cantidad de gente posible para que nos expresen simplemente su forma de pensar. Entonces, en este caso, digo, fueron mucho más puntos, pero a ver, perdón, estoy explorando esto. Pero hablábamos de una modulación, de una sustentabilidad, de estructura, hacer comunidad, que en este caso era un elemento importantísimo porque era un huerto urbano, pero era un comedor comunitario al mismo tiempo. Entonces, teníamos que hacer un espacio que pudiera abarcar esas dos cosas, ¿no? Y no es que sea importante, antes, hace 10 años o 15 años o 20 años, le pedíamos a los alumnos, a los arquitectos que metiéramos el tema sustentable, ¿no? Que fuera como que era un plus o un extra el tener elementos sustentables dentro de los proyectos arquitectónicos. Hoy en día es un must, como le decimos, tiene que ir sí o sí. Ya ni siquiera nos tenemos que cuestionar el hecho de dividir o generar algo extra para hacer un proyecto sustentable o sostenible. La realidad es que tiene que haber captación de agua pluvial sí o sí. Tenemos que recolectar las aguas negras, tenemos que reusarlas, tenemos que cumplir con este ciclo del agua en todos los proyectos, en todo lo que hagamos siempre. Ya no es algo que tengamos la posibilidad de decir que sí o no, se tiene que hacer sí o sí. Y bajo estas premisas, también hoy en día, en muchas partes del mundo, incluyendo Chile, Brasil, que se involucran mucho en esta parte de la arquitectura, decidimos proponer como elemento de la construcción la madera. La madera, como bien saben, es el único recurso renovable de la construcción. Por lo menos en México, los bosques están bastante mal llevados, no son bosques sustentables como quisiéramos, pero en Canadá, en Australia, mismo Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, se están haciendo edificios de madera, edificios, losas, estructura, columnas, todo de madera, madera laminada. Todos con base en esto decidimos adentrarnos en esta parte. Pongo estos croquis porque son los croquis más feos que encontré. No hablamos de dibujos, que hay una diferencia muy, muy importante que tenemos que hacer así. Ahí. No son dibujos para presentar en una conferencia, son croquis que se hacen en el día a día, en el trabajo. Ahí no hay una sola mano, ahí hay pláticas, hay discusiones, seguramente un par de peleas en estos croquis, ¿no? En el cual tratamos de generar las primeras imágenes o los primeros bocetos meramente explicativos. O sea, aquí no se trata de dibujar bonito, feo, repito, y esto grábenselo, o sea, si pueden y ahorita agarrar un croquis y copiar y ya les dio flojera mi plática, pero encontrar un detalle bonito y ya mejor están por allá dibujándolo, está perfecto, háganlo, pero traten de usar esa herramienta porque no es solo para hacerlo bien, simplemente sensibiliza muchísimo y creo que es parte importante del proceso de diseño, les facilita muchísimo el día a día en la parte proyectual. Digo, estos ya son dibujos mucho más elaborados, ¿no? Ya con un partido arquitectónico, ya con una serie de elementos, empiezas a generar imágenes que vayan
más con el proyecto arquitectónico, ¿no? Y siempre a nosotros nos gusta combinar la parte digital con la parte del croquis o de la mano alzada. Seguro hay unas acuarelas y hay una serie de cosas. Este proyecto era un plan maestro mucho más ambicioso. Había ahí unas camas de cultivo que son esos cuadritos, era un terreno muy muy grande, era 1 hectárea más o menos, y había todo un plan de hacer un museo del agua y una serie de cosas, pero pues gobierno de la Ciudad de México y solo hicimos el huerto que estaba, hice algo mal ya. Que era esto, esa proyección de losa que ven, ahí es donde está la cubierta del huerto urbano. Entonces, digo, por cuestiones literal políticas y económicas, un robadero de dinero tremendo ahí, pero aquí ya empezamos, seguimos con el proceso del croquis, seguimos con detalles constructivos que incluso no sabemos si van a funcionar o no van a funcionar. Por lo importante es que tengamos esos criterios bien metidos en la cabeza. Si no tenemos los criterios constructivos, no estamos haciendo una arquitectura coherente. Y creo que la parte constructiva y la parte de la estructura es bien importante entenderla desde el día 1. Esta parte es bien compleja y es algo que a mí me costaba mucho trabajo cuando era estudiante. ¿Cómo poder pensar en todo al mismo tiempo? A pesar de que hay una metodología, a pesar de que hay un proceso, yo siempre les digo que tienen que estar pensando en el habitador y en el criterio constructivo, pero al mismo tiempo que sea funcional. ¿Y qué pasa si la columna ya se hizo más grande? Si no tenemos estos criterios diario, en el día a día del proceso proyectual, la verdad es que al final el proyecto empieza a convertirse en un Frankenstein. Entonces, si partimos de estos ejes que nos han enseñado desde primer semestre, el módulo, absolutamente todos los conceptos que aparte existen desde la historia de la arquitectura, por algo siguen existiendo y por algo son vigentes, ¿no? Hoy en día las tecnologías también nos ayudan mucho a agilizar este proceso, pero creo también que hay un malentendido entre utilizar estas herramientas y simplemente utilizarlas y ponerlas, y nos estamos saltando justo el proceso del pensamiento crítico, que creo que tienen que detenerse ahí todos ustedes. Sea lo que sea con inteligencia artificial, sea con un croquis, sea con análogos de referencia, sea con lo que sea, tienen que, en el intermedio de visualizar algo y ponerlo como propuesta, generar un pensamiento crítico, sí o sí. Cuestiónense absolutamente todo, todo. Lo que hagan ustedes también, lo que hagan los demás. Cuestiónense todo, porque si no, se vuelve un proceso sin información clara, ¿no? Sin un antecedente, sin una claridad la cual nos muestre cómo el proyecto se hizo como se hizo. Digo, ya que hay muchos diagramas simplemente explicando cómo íbamos a captar el agua, íbamos a hacer unos humedales, unas lagunas de regulación para también generar este proceso biológico para que el agua se limpie prácticamente sola. Y esta es la otra herramienta que tenemos hoy en día, sí o sí. Bueno, y muchas más. Pero la maqueta, que cada vez creo que la dejamos menos, por lo menos en la vida profesional, también es parte de esta sensibilidad. Al final de cuentas, también se corta en láser, pero las tenemos que ensamblar por lo menos, ¿no? Tenemos que entender y agarramos la lamparita del celular y hacemos el trayecto del sol para ver cómo nos va a impactar, cómo va a entrar por la ventana. Y se puede hacer simplemente por un tema de estética, pero creo que lo más importante es la parte funcional. Pero nos puede ayudar mucho, nos ayuda muchísimo a terminar de entender y aterrizar qué queremos hacer y qué queremos lograr. Y son maquetas de trabajo. La verdad es que me falta registrar mucho el proceso de las maquetas de trabajo, porque son en el momento y se pegan con un tape y está toda chueca y no importa, repito, aquí no estamos haciendo las cosas bonitas o feas, estamos generando información para producir después un buen producto. Y pongo estos renders porque esto es como lo visualizábamos, no acabó así. Queríamos unas vigas sólidas de madera laminada, de glulam. Al final del día, por temas de presupuesto, tuvimos que modificar los claros y tuvimos que hacer una combinación con acero, pero también es bien importante el enseñarles que las cosas cambian
Y los profesores y los maestros y los que dan cátedra lo hacen en pro de visualizar algo que creen que no es lo óptimo. Creo que simplemente somos unos guías para poder que ustedes potencien toda su creatividad, pero también tenemos que estar como abiertos al cambio. Y es mucho más duro cuando ya tienes un proyecto ejecutivo completo y te dicen, sí, se ve muy bonito, pero no hay dinero para hacerlo. Entonces lo tienes, y no hay dinero para poderte pagar el replantearlo. Entonces, también tenemos que lidiar con eso en la vida profesional. Entonces, sean como perceptivos en esa parte, porque, digo, aún así el resultado es increíble, fue un proceso muy padre, pero esta era la imagen que queríamos, ¿no? No nos pagaron la supervisión, obviamente, les repito, era un proyecto para el gobierno. Entonces, pues nosotros, después de ir a andar en bici o lo que sea, pasábamos, porque es cerca del autódromo de la Ciudad de México, entonces, ahí vamos a supervisar el proceso, pero vean qué padre, ¿no? O qué interesante, las vigas de madera, eran unas vigas de 85 centímetros por 18 centímetros de ancho, ¿no? Pura madera laminada. Lo interesante de la madera laminada es que es 100% calculable. El laminado es como se hacen las mesas, como el triplay, o como le llaman al triplay aquí, las hojas de madera, viga laminada. Entonces esto es una viga laminada enorme, la cual puede hacer maravillas, literal maravillas. Y así quedó. Decidimos romper todo el piso, ¿no? Que era concreto. Lo rompimos todo y con eso hicimos las camas de cultivo, con toda la pedacería hicimos las camas de cultivo. Ahí están los árboles y atrás está el comedor comunitario. Ya al final, igual por temas de presupuesto, hicieron lo que quisieron. Hicieron unas cosas, no jala esto, pero bueno, ahí hicieron unas cosas espantosas después, unos baños y unas cosas terribles. Pusieron las lámparas que pudieron o las lámparas que se les alcanzó, las luminarias estas. Pero bueno, es parte del proceso, como esta capacidad de no frustrarse a partir de todos los cambios que siempre existen en el proceso de diseño y en el resultado, ¿no? La realidad es que al final del día siguió siendo por lo menos una premisa en la forma de hacer estructuras en México, a pesar de que en el mundo el proyecto de Renzo Piano se hizo en los 90s y son vigas laminadas, roladas, una locura, ¿no? Y vamos un poquito tarde en eso, pero lo importante es por lo menos entender que existe y poder aplicarlos, ¿no? Entonces, el uso de la madera, no le tengan miedo, se puede hacer cualquier cosa con madera. Entonces es muy interesante el proceso. Vean el tamaño de las columnas. Bueno, a mí me encanta volver a ver estas fotos porque aparte ya tiene algunos años, entonces, y sigue vigente este espacio. Entonces ha sido un gran proyecto. Les quiero enseñar otro proyecto. Este lo hice con estudiantes de la UNAM. Por aquí me encontré a uno de ellos ayer, en el cual participó en este proyecto. Nos invitaron para hacer un pabellón efímero en la Alameda de la Ciudad de México, muy cerca del Palacio de Bellas Artes. Pero yo tenía un conflicto y como cierta inconformidad en pensar en hacer un pabellón efímero cuando aparte teníamos que hacer una remembranza a lo ocurrido en el terremoto del 2017 que acababa de pasar, ¿no? Entonces como que construir algo para después quitarlo como que no me hacía sentido cuando se acaban de caer edificios completos y muchas otras cosas. Pero aún así era una oportunidad, sobre todo desde el punto de vista conceptual, para elaborar algo que por lo menos tuviera un poquito más de impacto. Entonces, a partir de eso también esta lluvia de ideas, estas palabras como el vacío en muchos sentidos, ¿no? En el vacío que había en la sociedad a partir de estas pérdidas, en muchos vacíos, derrumbe, contemplación, pero también teníamos que construir algo, entonces tenía que haber una estructura. Y aquí el contexto social iba a ser en un espacio público, en uno de los parques más importantes de la Ciudad de México, que es la Alameda, más simbólica por lo menos. Entonces está la Torre Latino, que es un referente del modernismo en México.
luego tenemos una obra de Adamo Boari, que es Bellas Artes. Entonces hay una mezcolanza impresionante de historia de la arquitectura en ese cuadrante. Entonces teníamos que ver qué hacíamos y cómo le hacíamos para que también no se volviera un pabellón efímero, que eso era para nosotros lo más importante. Entonces al final van a ver que el resultado de este proyecto no es el resultado sino el proceso, y ahorita van a ver por qué. No sé muy bien, pero insistimos en estos bocetos, en esta parte de cómo queremos generar y cómo va cambiando. Queríamos hacer como un cuadro contenido donde adentro hubiera un vacío, pero estructuralmente cómo íbamos a solucionar eso. Estaba imposible, ¿no? Entonces, aparte que la cantidad de ladrillos que íbamos a usar, en este caso era descomunal, y decidimos justo agarrar un material, un solo material, que hiciera absolutamente todo. Por suerte encontramos sponsors y patrocinadores, pero este era un poquito el arguillo y el contexto en el que estábamos. Eso ya no acabó siendo así, la parte de arriba, que queríamos que la sección y la planta fueran la misma. Tuvimos que cortarla literal a la mitad, pero ahí estaba la Alameda, Bellas Artes, y ese es el elemento que en los primeros bocetos salía como, bueno, eso naranjita o rojo, como primer croquis conceptual. A partir de eso ya lo fuimos desarrollando a nivel ejecutivo, hicimos maquetas uno a uno, ¿no?, de cómo lo íbamos a hacer, y decidimos hacer como una especie de anfiteatro muy chiquito. Estamos hablando de 5x5, 6x6, muy chiquito, y teníamos que montarlo en 3 días. En 3 días teníamos que mover 35,000 tabiques o 36,000 tabiques, ensamblarlos y luego desmontarlo. ¿Y por qué decidimos usar los ladrillos? Porque después el proceso no acaba ahí y queríamos hacer una casa con esos ladrillos. Entonces, ese es el proceso. Estábamos todos, oficina, trabajadores de la construcción, absolutamente. Esa es la Torre Latino que les digo, que es de Mario Pani. Y así empezamos a ponerlos, literal, le poníamos una gotita de pegamento y empezamos a ensamblar todo el ladrillo. Así era el proceso, teníamos un relajo, fue la policía, fueron los organizadores a querernos cancelar el proyecto. Era una locura, no dimensionamos que 36,000 tabiques era eso. No sé, pensamos que iban a llegar 4 pallets de ladrillos y listo, pero no, era una locura. Pero al final, pues también con los trabajadores, que son unos genios, logramos hacer aparte tuvimos que ver el trazo, ¿no? Porque a final de cuentas se movían un poco estos ladrillos, entonces teníamos que hacer un trazo perfecto. Entonces esta imagen es buenísima porque día y noche, 24 horas seguidas, bueno, más bien 72 horas seguidas, fueron una locura de trabajo. Y este es el resultado, donde se volvió un espacio literal que queríamos, contemplativo, en el cual esa puerta, aunque no la queríamos, nos resultó muy buena porque la patrocinaron y justo sirvió como límite para que la gente hiciera una fila, y de repente llegaba de una fila inmensa. Pero fue buenísimo este proyecto porque nos mostró que también el trabajo en equipo, que es lo que pasa con estos sismos, es el que levanta las ciudades y el que levanta a la gente y el que hace que la sociedad siga para adelante. Y no se quedó ahí el trabajo, digo, las fotos son hermosas, a mí me encantan, ¿no? Está ahí, mostramos Bellas Artes y la Torre Latino, pero el trabajo no se quedó ahí, por eso decía que fue parte del proceso. Aunque al momento de quitar los ladrillos, perdimos muchos ladrillos, muchísimos, yo creo que la mitad o un poco más de la mitad. Pudimos rescatar lo suficientes. El proyecto original era hacer 2 casas, ¿no?, con esos ladrillos, y al final pudimos hacer una casa para una familia que había perdido, se le había derrumbado su casa en el sismo, y pudimos hacer su casa para esta familia que lo había perdido todo, ¿no? Entonces, cuando también el proceso arquitectónico tiene una consecuencia, se vuelve mucho más humana y también se vuelve mucho como un proyecto que termina, que cumple un ciclo, ¿no? Entonces, la casa, la realidad es que fue chiquitita, sin pensar en este ego arquitectónico del diseño y cómo le vamos a hacer para hacer esta casa. Simplemente fue una casa que cumpliera con las necesidades de los usuarios, que en este caso era la señora Hortensia y el señor Pedro, y simplemente hicimos una casa que
que sustituyera o que les diera como un comienzo de esta nueva etapa de vida a partir de que lo habían perdido todo, ¿no? Entonces, ella es Hortensia y el señor Pedro. Entonces, este tipo de proyectos también a nivel personal y a nivel humano nutren muchísimo, como que nos generan como que nos aterrizan otra vez, nos ponen los pies en la tierra. Y también creo que deberíamos de estar mucho más pendientes del tema de la vivienda social, de la gente, de la gente más necesitada. De repente nuestro ego arquitectónico nos hace siempre pensar en hacer cosas enormes, en cosas increíbles, cosas que de gran altura, edificios, estadios, lo que sea, ¿no? Y también de repente es muy bueno o siempre tener en mente que este tipo de proyectos nutren muchísimo, ¿no? Ya se trabó. Ahí está. Este otro proyecto es totalmente diferente, es una casa. Es una casa para una familia de 2 hijos, una casa de fin de semana, y me gusta también presentar este tipo de proyectos porque esto es lo que más hacemos en el día a día, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de abarcar cualquier tipo de proyecto, tener la capacidad de entender de que cada proyecto es muy diferente y que cada cliente es diferente. De repente seguramente les pasa a ustedes que un profesor les dice que tiene que ser blanco, van con el otro corrector y les dice que tiene que ser negro y se quieren volver locos y se quieren aventar por la ventana. Pasa porque también tenemos distintas formas de ver la arquitectura y distintas formas de entender los procesos. Pero al final del día, los que tienen que decir son ustedes. Ustedes son los únicos responsables de sus decisiones. Entonces, sé que es complicado, pero repito, cuando tienes clientes enfrente todavía se vuelve más complicado. Entonces, una pequeña probadita de lo que van a vivir en el día a día después, hablando del proceso del proyecto arquitectónico. Esta es una casa de fin de semana, donde las necesidades son muy distintas, donde el presupuesto es muy distinto, donde el contexto es muy diferente, pero que también tenemos que abrazar este tipo de proyectos con la misma intensidad y con el mismo interés, ¿no? También el presupuesto ayuda mucho a abrazar lo diferente, ¿no? Lo mismo, vean estos croquis que no sé ni lo que signifiquen. O sea, ahorita los veo de ser que no sé, que igual y son de otro proyecto y me confundí, pero significaron mucho en su momento y significaron que a partir de esto hubo un pensamiento, hubo una generación de ideas, hubo el recapitular qué habíamos platicado con los clientes, qué habíamos hecho, cuáles eran sus necesidades. Hay rayones que se vuelven, vean ese, ¿no? Eso es una locura, estoy seguro que ahí hubo una discusión importante, seguro una pelea, estoy segurísimo, no sé ni qué es, o sea, literal no sé, porque así no quedó. También rayar sobre los planos que ya están medianamente hechos, ¿no? O sea, el cuestionarse también es bien importante, el cuestionarse si lo que ya generamos está bien, o sea, es lo óptimo o es lo correcto. De repente, por tema de tiempos también el proceso, decimos, ya está, ya, sí déjenlo, ya, vámonos, hay que hacer la maqueta, ya hay que hacer las secciones, ya hay que hacer todo. También de repente se vale el aterrizar las cosas de buena manera, el analizar una sección y a partir de lo que visualizaron en esa sección decir, no está tan bien como creíamos que estaba, ¿no? Entonces, en esta parte académica, bueno, más bien la parte académica es lo mismo en la vida profesional, exactamente lo mismo. Es más, se nos reducen los tiempos mucho más, ¿no? Hay un deadline, te dicen, se tiene que entregar el concurso para tal fecha. Si no lo entregas, bye, chao, no tienes menor calificación, no entregas, estás descalificado. Entonces, se pone más complicado. No los quiero asustar, la verdad es que no es una plática para desmotivarlos, pero sí para decirles que está muy complicada. Y la otra que tienen más complicada aún es que todos ustedes tienen un talento ahí escondido y tienen mucha competencia entre ustedes. Hay talentos ahí ocultos que van a ser su competencia. Y entonces el que está al lado de ustedes es el que conocen, pero también hay en toda Argentina y en toda Latinoamérica y en todo el mundo que están haciendo las cosas de manera diferente. Esta no sé por qué está pixeleada, pero también en el proceso, no me acuerdo cuál era la fachada original, no sé muy bien, pero a los clientes no les gustó.
Entonces, haz de cuenta que te dan un balazo en el corazón cuando el cliente dice, no, ese muro de concreto, ese muro de piedra, ese muro de lo que sea, no me gusta. Y es un argumento que nosotros como profesores, a ustedes como alumnos, les decimos que no nos pueden decir, que el gusto es un parámetro para decir si se puede o no se puede hacer. Si te gusta, pues es tu rollo. Pero los clientes sí se puede. Los clientes sí te pueden decir que no les gusta. Y eso es lo peor, porque tú ahí hiciste un análisis del material, del porqué, de todo. Pero si no les gusta, no les gusta y lo tienes que cambiar y tienes que buscar otra solución. Esta no es maqueta de trabajo, pero la puse aquí porque es la referencia de que tienen que hacer la maqueta. Hicimos muchísimas maquetas de trabajo. Era un terreno muy, muy complicado. Y simplemente quisimos hacer un pabellón muy discreto, con pocos materiales y también implementar el tema de la madera aquí, ¿no? El proceso constructivo, también lo pongo aquí porque el proceso constructivo es hermoso. Los trabajadores son los verdaderos creadores de la arquitectura. Son los que hacen que se cumplan nuestros sueños, nuestros dibujos, nuestras maquetas, nuestro todo. Estos señores son los que hacen que se pueda hacer y son unos genios que trabajan muchísimo, un trabajo muy pesado para hacerlo. Metimos aquí también madera laminada, esta, glulam, plafón de triplay. Valle de Bravo es un clima súper húmedo, súper húmedo. Pones una terraza en el exterior, la cubres con cristal y está toda abierta y condensa. Es una locura la cantidad de humedad que hay ahí. Pero logramos generar esta vista hacia el sur, que en este caso es al revés. Nuestro sur es el más soleado, ¿no? El norte es el que carece de sol. Estamos en el otro hemisferio. Entonces es muy frío. Este es un clima muy boscoso, muy frío. Entonces queríamos abrirnos totalmente al sur, que en este caso sería su norte, y cerrarnos completamente al norte, porque aparte aquí venía la calle interior, la avenida interior, y simplemente para generar un buffer también térmico y acústico desde la fachada principal. Muy sencillo en la parte exterior y mucho más elaborada o compleja en la parte interior y abriéndonos. Ahí se ve claramente la entrada de luz. Es una casa al final del día de fin de semana con algunas habitaciones, un bungalito que se veía, no se veía, ese bungalito allá que era otra habitación y un family, muy casa de fin de semana. Pero al final del día lo que me importa mostrar también de aquí es que el proceso no cambia. El proceso sigue siendo el mismo. Nos sigue interesando, la prioridad siempre sigue siendo el usuario y la prioridad siempre lleva una secuencia de cosas, ¿no? El proceso es el que nos va a marcar todo. También como que, aunque presenté estos diagramas al principio como resumen de lo que es la investigación y el análisis, es bien importante, y voy a regresar un poquito a lo que les dije al principio, de no pensar que a partir de esta hoja en blanco ustedes van a tener la idea generadora. Hay una investigación y un análisis tremendo que tienen que hacer antes y el proyecto tiene que ser una consecuencia de esa investigación. Tenemos que darle su respectiva importancia a este proceso de investigación y este proceso de análisis. Si no hacemos un buen análisis, el resultado no va a ser el correcto, creo yo. No está escrito sobre piedra, pero creo que no hay sustento. Incluso esta parte del concepto que siempre se vuelve un tema, por lo menos en la Facultad de Arquitectura de México, cómo cada quien aborda el concepto de manera tan diferente, ¿no? Y hay quienes te traen el concepto y te dicen una guacamaya, ¿no? Y tiene que ser rojo y con amarillo y con alas y una cosa así. Entonces tenemos que entender que el análisis y el proceso de investigación nos va a dar todo el proceso, el resultado de este proceso, ¿no? Digo, tenemos también un terreno privilegiado que no siempre pasa, ¿no? Siempre yo me quejaba, ya no, la verdad es que ya no. Después de este proyecto de, pues sí, Frank Lloyd Wright, pues le dieron un terreno ahí en medio de una cascada, así hasta yo, y es la casa Farnsworth junto a un lago y en medio, ¿no? Y ahí en invierno la nieve cae y se ve espectacular, y así cualquiera, ¿no? Pues la realidad es que no, tampoco va por ahí, ¿no? Entonces, también cuando el contexto te lo ponen ahí, sí ayuda muchísimo, pero la realidad es que todo el trabajo, toda la chamba está en nosotros.
Y por último, les voy a presentar también las cosas que no se hacen, las cosas que se pierden, las cosas que quedas en segundo lugar, en un maldito segundo lugar. Es terrible. Sientes que estás ahí, pues ni modo, ¿no? Es lo que les decía hace rato de esta parte de pues ni modo, decir, es un proyecto que se quedó ahí y no pasa nada a lo que sigue. Es una escuela en Senegal, es un concurso que hicimos para una escuela en Senegal. La verdad es que le pusimos muchísimo trabajo, pero también aquí lo que más tuvimos que estudiar, o la parte donde se volvió crucial para la parte de la investigación y el análisis, fue estudiar la cultura senegalesa, ¿no? Y qué hacían específica en ese pueblo. Era un pueblo pesquero donde los hombres se iban a trabajar al puerto todo el día y las mujeres se quedaban. Obviamente es un pueblo con una escasez de recursos y con una marginación tremenda, con muchos problemas también sociales, de inseguridad y una serie de cosas, ¿no? Y teníamos que ser muy eficientes, porque ahí también te ponían un presupuesto, no te puedes gastar más de 10 pesos y sobre eso teníamos que hacer absolutamente todo. Y pues aquí empiezas a buscar cuál es la materia prima que tienen ellos, cómo construyen ellos, cómo trabajan. Literal es como reeducarte, es como reentender algo totalmente nuevo, ¿no? Porque no sabes cómo hacen las cosas, ni cómo son las cuestiones sociales, quién trabaja, quién lo va a construir, si hay gente especializada para hacer esas cosas. Entonces, repito, estos diagramas solo los hicimos para esta presentación, pero la realidad es que tratamos de abarcar la mayor cantidad de conceptos que teníamos que investigar. Si se fijan, aquí hay mucho más, ¿no? Y también pues entender cómo se imparte la educación allá. Es muy diferente, hablando del espacio arquitectónico. Y también cuestiones sustentables de captación pluvial, cómo tener energía a partir de paneles solares, etc., ¿no? Y descubrimos que la materia prima, no hay materia prima. El suelo es la materia prima y madera, es todo lo que había. Entonces nos pudimos a investigar los distintos tipos de procesos constructivos con tierra, ¿no? Porque todos ubicamos la obra de Rick Joy con este muro tapial espectacular, hermoso, térmico, una cosa increíble, pero es muy costosa hacerla, ¿no? Es muy costosa, necesitas incluso complementos en cuestiones químicos para poder tener ese resultado de tierra apisonada o tierra entibada. Entonces, a partir de eso también decíamos, ¿cómo hacemos la menor cantidad de muros, ¿no? Porque eso también cuesta. O sea, ¿cómo construimos menos? También de repente con la vivienda social para nosotros es una premisa. ¿Cómo vamos a construir más barato? Pues no construyendo, ¿no? Esa es la parte, es como la más fácil de entender cómo podemos ahorrarnos costos. Entonces, a partir de eso, pues un muro que cuente para 2 espacios y así, uno tras otro. Era un terreno, había otra etapa que eran unas canchas, solo nos pidieron la primera etapa de este concurso. Y así empezó todo con estos trazos, entendiendo cómo funciona, lo mismo con el croquis, poniendo un plano del terreno, haciendo como este proceso con el masking ahí, poniéndolo encima de quién sabe dónde, no importa, ¿no? Estos en la libreta, ahí se ven los puntitos en la bitácora de dónde estaba, cómo nos imaginamos las cosas, perdón. Y estos diagramas que ya son como más a partir de que estamos generando algo, cómo podemos o cómo queremos terminar de entenderlo. Aquí hay algo importantísimo que tiene que ver con la eficiencia, un poco con la sustentabilidad, es también no desperdiciar absolutamente nada. Todo cuesta. Entonces, teníamos que también, literal, nos pusimos en contacto con la única maderería del Senegal para saber cuáles eran sus secciones, porque no es no sé aquí, pero en México es la tabla, el tablón, 1.20 por 2.44, los módulos, o sea, pensábamos que era así, pues no, eran totalmente diferentes, las duelas eran de distinto tamaño, entonces teníamos que adecuarnos al módulo de la tienda de la maderería de allá, y esa era nuestra base, y esos eran los costos que también teníamos. Entonces, al final del día hicimos una estructura de madera también allá arriba, y con toda la pedacería hicimos unas especies de celosías, ¿no? Para generar estas ventilaciones cruzadas
en todos los… Y hace un calor, también el tema climático allá es una locura, es un calor extremo, ¿no? Entonces, el sistema constructivo vernáculo de allá y el que se usaba era enterrando las cosas por lo menos 80 centímetros, 1 metro para generar este tema térmico, ¿no? Entonces, tampoco intentamos descubrir el hilo negro allá, simplemente nos adaptamos a las condiciones y nos adaptamos a los procesos constructivos. Lo único que hicimos fue, como yo siempre digo, como los arquitectos servimos como guía para desarrollar algo que la investigación y el análisis nos va a dar solito, ¿no? Este es un poquito como se hace el COB, C-O-B grande, que es literal, combinas la tierra con lodos, con fibras y lo vas pegando y se va haciendo una como plastilina literal, si es plastilina aquí, no sé. Y se va haciendo, se hace una base de piedra y se va poniendo el lodo, nada más. Tienen que ser secciones muy, muy anchas, sobre todo por el tema térmico y estructural, constructivo, y lo acostumbran a hacer, también es un proceso muy manual, porque lo pueden hacer mujeres y niños. Entonces, porque ahí el hombre está pescando y está preocupándose por conseguir la comida. Entonces, tiene que ser un sistema constructivo el cual también lo puede hacer cualquier persona. Entonces, todas esas cosas que podríamos ver como algo en lo que no pensaríamos en el día a día, se vuelven las premisas de diseño de este tipo de proyectos. La maqueta, esta maqueta la hicimos literal con plastilina para que diera como el efecto que queríamos, la estructura de madera, los muros les tuvimos que hacer estos elementos en el sentido transversal para que tuvieran una mayor resistencia estructural. Y les traigo las láminas que presentamos. ¿Y por qué me gusta traer las láminas que presentamos siempre? Porque al final del día creo que en los concursos la parte complicada y la parte más tricky, por así decirla, es cómo comunicar las cosas y cómo venderlas, porque la realidad es que aquí todos salimos siendo muy buenos arquitectos, pero nadie nos dice que tenemos que vender algo, vender una idea, algo tenemos que vender, y cómo lo tenemos que representar para transmitir lo que verdaderamente creemos. Entonces, si tu proyecto puede ser el mejor de todos, pero si no lo sabes transmitir, no sirve de nada. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que la representación gráfica es clave para el proceso de diseño también. Si no representa, lo vemos en el día a día, un plano, y ahí tienes que estar descifrando el jeroglífico te tardas media hora en entender qué es lo que quieren transmitir. Entonces es bien importante que ustedes entiendan que se transmita la información de manera correcta y muy puntual. Y la verdad es que nos tardamos mucho haciendo las láminas porque es como, no, este diagrama está de más, no hay que poner este render, híjole, esto no se entiende bien, esto creo que está de más, ¿no? Entonces tenemos que ser como muy puntuales en qué es lo que tenemos que poner para al mismo tiempo abarcar todo lo que quieres transmitir. Entonces se vuelve una línea muy delgada en cómo tenemos que abordar. Y de repente les pasa mucho a ustedes, o por lo menos a mis alumnos, que 246 renders. Ya no sabes ni para qué tantos renders, tienen que pensar en esta imagen objetivo. Si se fijan, aquí presentamos las dos que creíamos que eran las que mostraban mejor el proyecto. Unos diagramas, una planta, el proceso constructivo de este lado y unos renders complementarios, pero mucho más chiquitos, simplemente para terminar de entender el proyecto arquitectónico. Obviamente implementando aquí las cuestiones, bueno, acá, ¿no? De la ventilación cruzada, explicando cómo impacta el sol, cómo pega todo eso ahí. Ya estas son como zoom de todos, el proceso constructivo, cómo lo íbamos a hacer, para que se entendiera súper bien, dónde íbamos a almacenar el agua y por dónde le íbamos a recuperar. En el centro teníamos, no sé si vieron, pero teníamos un humedal, ¿no? Para que también por medio biológico se limpiara el agua. Y estos son algunos renders. Ese es lo que les platicaba de la celosía. Bueno, eso de allá. Con toda la pedacería de la madera que teníamos, generar ahí un tema que también le da textura. Siempre digo o expongo como si esto fuera meramente funcional y el resultado, la verdad es que siempre tenemos un sentido de la estética ahí metidos que no nos podemos deshacer y no podemos quitarnos de encima, y
también, aunque les digamos que este tema de no se ve bien o no se ve mal, no se dice, pero lo pensamos, ¿no? Entonces, también las proporciones siempre van a estar ahí y no podemos ser ajenos a eso, ¿no? Y les voy a mostrar al equipo porque al final del día, y más bien estas imágenes, porque al final del día sin ellos y sin ustedes y sin, somos una comunidad el cual intercambia ideas, intercambia pláticas que no tienen nada que ver con arquitectura, intercambian muchas cosas que son las que nutren nuestro día a día y las que generan el verdadero quehacer arquitectónico. Entonces, yo estoy aquí parado porque no me puedo traer a todos, pero la realidad es que es un trabajo en equipo y tenemos que aprender a trabajar en equipo hoy más que nunca, y no solo con arquitectos, con biólogos, con ingenieros, con diseñadores, con todo tipo de personas que sumen y que nutran los proyectos arquitectónicos y que nutran nuestra vida, ¿no? Vivimos hoy en día en una sociedad muy polarizada, en el mundo, en todos lados, la cual creo que tenemos que poner mucha atención porque si no, esto no va a acabar nada bien. Y nosotros como arquitectos también somos responsables de generar espacios en los cuales la sociedad hoy en día pueda vivir en paz, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias.